La canción del día de hoy es Normal de Fate. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Los 70 empleados de una empresa están divididos en clase A y en clase B. La empresa paga una prima de 20.000 a los empleados de clase A y de 10.000 pesos a los de clase B. Si el pago total de la prima es de 1.200.000, entonces el número total de empleados de la clase A es. Entonces, justamente como no conocemos la cantidad de empleados de la clase A ni la cantidad de empleados de la clase B, pues justamente esas van a ser nuestras variables. A X le vamos a llamar el número de empleados, listo, bueno, de empleados, listo, de la clase A. Y allí pues el número de empleados de la clase B, listo. Entonces recuerden que, como les he aconsejado, si ustedes no conocen cuánto vale algo, pues póngale una letra, listo. Entonces me dice, son 70 empleados. Entonces, si llamamos X a la cantidad de empleados del grupo A, de la clase A, y a Y la cantidad de empleados de la clase B, pues justamente X más Y me tiene que dar los 70 empleados de la empresa, ¿cierto? Porque solo están clasificados o en A o en B. Entonces, si sumo las dos cantidades, el número de empleados de A y el número de empleados de B, justamente me van a dar los 70 empleados de la empresa. Listo. Y ahora vamos a la parte de las comisiones. Me dice que la empresa paga una prima de 20.000 a los empleados de clase A y de 10.000 a los de la clase B. Y me dice que en total se pagaron 1.200.000. Entonces siempre que les den valores, listo, y una cuenta total, pues ya saben cómo obtener esa cuenta total. Pues la cuenta total va a ser el precio del artículo, listo, en este caso pues el precio que les, el dinero que les pagan de cuota, ¿de qué es esto? De incentivo de cuota, listo, a los empleados de la clase A, por la cantidad de empleados de la clase A más el precio de la cuota para los de la clase B multiplicado por la cantidad de empleados de la clase B que me da justamente el 1.200.000. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Entonces sería 20.000 por la cantidad de empleados de la clase A, que justamente los llamamos X. ¿Listo? Más 10.000 por la cantidad de empleados de la clase B, que los llamamos Y, me va a dar 1.200.000. 120.000. Listo, 1.200.000. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. ¿Esta dónde salió? La cantidad de empleados es 70. Luego va a ser la suma de la cantidad de los empleados de la clase A más la cantidad de empleados de la clase B. Ahora, ¿de dónde salió esta? Pues me dicen que pagan en total una prima de 1.200.000. ¿Listo? Y está dividida de la siguiente manera. A los de la clase A les pagan 20.000 y a los de la clase B les pagan 10.000. Entonces, pues, ¿de dónde va a salir esta ecuación de acá? ¿Cómo tengo el 1.200.000? Pues va a ser lo que le pagan a los de la clase A multiplicado por la cantidad de empleados de la clase A más lo que le pagan a los de la clase B multiplicado por la cantidad de empleados de la clase B. Y ya, tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Aquí, ¿qué voy a practicar? Voy a practicar igualación porque casi no lo hemos hecho. Entonces, hagamos este por igualación. Entonces, recuerden que en igualación simplemente son dos pasos. Primero, escogemos la variable que queremos despejar en las dos, pues despejemos X en las dos. Entonces procedemos a hacer eso. Despejo X de acá, es decir, la dejo solita. Entonces ese Y que está positivo pasa a negativo. Entonces X va a valer 70 menos Y. Listo. Y despejo X de acá. Entonces primero pues la dejo un solo lado. Entonces 20.000 X. Listo, va a ser igual a 1.200.000. Listo. Sí, ahí está, 1.200.000. Y ahora este 10.000 Y que está positivo pasa a negativo. Entonces menos 10.000 Y. Listo. Esperen que esto por acá. Esto parece un 6, es un 0. Listo. Pero yo no necesito 20.000 X, sino que necesito X. Entonces pues simplemente este 20.000 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda 1.200.000 menos 10.000 Y. Listo. Sobre 20.000. Listo. Entonces ya cumplí el primer paso, que es escoger una variable y despejarla de las dos ecuaciones. Y ahora el segundo paso, ¿cuál es? Igualamos esos resultados de ahí. Básicamente, como X es igual a X, entonces X vale 70 menos Y. Listo. Pero X también vale 1.200.000, que es la que tenemos acá. Listo, 1.200.000 menos 10.000 Y sobre 20.000. Listo. Y ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Que como ven, esta ecuación solo tiene Y. Entonces ya podemos, esto se convierte en una ecuación de primer grado y ya la podemos resolver. Entonces, primero, ¿qué me estorba? Este denominador de acá. ¿Lo puedo quitar? Sí. ¿Por qué lo puedo quitar? Porque está dividiendo a toda la fracción. ¿Listo? Si solo estuviera dividiendo al 1.200.000 o a 10.000 Y, no se puede. Pero como está dividiendo todo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar 20.000. Listo, multiplicado por 70 menos Y es igual a 1.200.000
menos 10.000y. Y ya nos queda también solo regla. Entonces aquí que aplico propiedad distributiva. Este por este. Y 20.000 por menos y. Pero aquí pues parece que es muy complicado hacer esa multiplicación. Pero recuerden, cuando tengo un número con muchos ceros, como acá y acá, entonces multiplico las cifras que no son ceros. 7 por 2 me da 14. Y después le pego los ceros que no multiplica, que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y ahora 20.000 por menos y, ya sabemos que cuando multiplicamos un número por una variable, simplemente que miramos primero los signos. Más por menos me da menos. Y después, ¿qué hacemos? Cogemos el número y se lo pegamos a las letras. Entonces 20.000 y. Listo. Y esto va a ser igual a 1.200.000 menos 10.000y. Listo. Ahora, ¿qué hago? Listo. Me falta un 0. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Recuerden que cuando tengo ecuaciones de primer grado, la idea es dejar de un lado las variables y del otro lado el término independiente o los números. Entonces dejemos del lado izquierdo, ¿sí? Dejemos del lado izquierdo los números y del lado derecho las variables. Entonces, este es un número, entonces se queda quieto. Entonces esto sería 1.400.000. Entonces 1.400.000 se queda quieto. Listo. Y este numerito acá que está sumando, que es 1.200.000, pasaría a restar. Entonces menos 1.200.000. Listo. Y el otro lado las letras. Entonces este quiero pasar al otro lado. Entonces está con signo negativo, pasa con signo positivo. 10.000. Perdón, 20.000y. Listo. 20.000y y pues este ya estaba ahí. Entonces toca dejarle un signo. Listo. Voy a poner aquí punticos para no perderme con esas cifras de 1000. Listo. Y ya pues hacemos las operaciones. Aquí 1.400.000 menos 1.200.000 pues me da 200.000. Listo. Y acá me queda 20.000y menos 10.000y, pues me da 10.000y. Entonces, como quiero despejar y, este 10.000 que está multiplicando pasa a ir. Entonces, 200.000. Listo. Dividido entre 10.000 va a ser igual a y. Y la ventaja es que todo esto tiene ceros, entonces se puede simplificar a fácil. 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0. 20 dividido entre 1, pues me da 20. Entonces, y que representa, recordemos, siempre es bueno hacer un cuadrito con que representa y. Y era nuestra cantidad de empleados de la clase B y nos pide el número de empleados de la clase A. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Utilizamos alguna de las ecuaciones del principio para despejar X. Pues podemos utilizar esta, pero pues a mí me parece más complicado. Pues utilicemos esta que sea más sencilla. De hecho, aquí ya tenemos despejado X. Esa es la ventaja del método de igualación, que cuando hallamos una, para encontrar la otra ya está despejada. Entonces 70 menos y, pero y vale 20. Entonces me va a quedar 70 menos 20. Luego X va a ser igual a 50. Así que la cantidad de empleados de la clase A es 50. Entonces aquí la respuesta correcta es la opción D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.